¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches, días. Vamos a ver la unidad 3 de Cívica y Ética, la cual solamente tiene un tema, que son elementos que intervienen en la conformación de la identidad personal. Recuerda que si solamente tiene un tema, es entonces a fuerza que va a venir una pregunta de este tema, porque vienen preguntas por unidad, y si esta unidad solo tiene este tema, entonces va a venir una pregunta de este tema. Bien, entonces vamos a ver qué elementos intervienen en la conformación de tu identidad personal. Pero pues primero vamos a explicar qué es la identidad. La identidad es un conjunto de características y circunstancias que hacen a alguien ser reconocido sin posibles confusiones. Claro, mira, tú tienes una identidad, yo tengo mi identidad, todos tenemos una identidad y esa la hemos ido formando con el paso de los años, con nuestras experiencias, con nuestras vivencias, y entonces es ese conjunto de características y circunstancias que hacen que alguien sea reconocido sin posibles confusiones. La identidad la vas a adquirir, o bueno, más bien la vas a ir adquiriendo, pero tú puedes identificar qué es, cómo eres tú, haciéndote las siguientes preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? Estar consciente de esta parte para tú también identificar tu identidad, ¿no? Bien, entonces, tú sabes que es obvio que fuiste creando tu identidad, pues con base a tu familia, a tus experiencias, a incluso las personas con las que te rodeabas, ¿no? Y eso es justamente lo que vamos a ver ahorita. En este diagrama de Venn te puse 4 elementos que van moldeando o intervienen en la conformación de tu identidad. Los grupos de pertenencia, las tradiciones y las costumbres, las instituciones sociales y políticas y las historias compartidas. Vamos a explicar cada uno de ellos. Los grupos de pertenencia, como su nombre lo dice, son grupos sociales a los cuales uno forma parte. ¿Cómo? Mira, cuando tú formas parte de un grupo, tienes un rol, tienes un papel. Un rol es un papel, es una función que desempeñas. Por ejemplo, si tú practicas un deporte y eres, no sé, el portero, pues ese es tu rol, ese es tu papel. Y eso también ya está formando parte de tu identidad. Por eso los grupos de pertenencia la van conformando. Si tú, no lo sé, estás en una banda de rock, entonces también vas a tener una función, ¿no? Quizás eres el baterista, el guitarrista, el vocalista. Ese es tu rol, es tu función, forma parte de tu identidad. Entonces, a los grupos de pertenencia, en los cuales pertenecemos, como su nombre lo dice, van formando tu identidad. Pues se vuelve una característica tuya. Ahora, tenemos las tradiciones y las costumbres. Tradición y costumbre a veces lo utilizamos como sinónimo, pero no es lo mismo. Una tradición es una transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, que se mantienen de generación en generación. ¿Sí? Si te das cuenta, una costumbre puede ser una tradición. Pero ¿qué es una costumbre? Una costumbre es una manera habitual de obrar. Prácticamente lo podemos decir que es un hábito. Por ejemplo, yo te puedo decir, híjole, tengo la costumbre de pararme todas las mañanas y tomarme un litro de agua, ¿no? No puede ser una tradición hasta este punto. Es una costumbre, es un hábito, es una manera habitual de actuar, de obrar. Tengo la costumbre de llegar después de clases y hacer luego mi tarea. O lo contrario, tengo la mala costumbre de hacer la tarea una hora antes de la clase, ¿no? Entonces, pero una tradición, fíjate, lo importante de la tradición es que dice aquí que se mantiene de generación en generación. Por ejemplo, cuando tu familia pone una ofrenda, ¿sí? Y tu abuelo lo hacía, tu mamá lo hace, tus tíos lo hacen, tú lo haces, se lo transmites a tus hijos. Eso ya es una tradición de generación en generación, ¿vale? Una costumbre puede ser una tradición. Bien, después tenemos las historias compartidas. Las historias compartidas van a ser anécdotas, etapas, sucesos, vivencias, ¿sí? Que tuviste con una o más personas. Aguas con este concepto porque es muy sencillo, pero a veces no lo saben identificar, ¿sí? Una historia compartida es algo que viviste con alguien. Por ejemplo, tú tuviste una novia en la secundaria con la cual duraste, no sé, 3 años. Bueno,
pues tú y ella tienen historias compartidas, ¿verdad? Tienen anécdotas, fue una etapa, vivieron cosas. Tú viviste esas cosas con esa persona y esa persona contigo, entonces tienen historias compartidas. Pero el Comipems te, te lo presenta distinto, ¿vale? El Comipems te hace esta pregunta, justamente, como te decía que va a venir, y hay una pregunta que se repite mucho en las guías, que es la siguiente. Dice, Pablo y Laura le pidieron a su abuela que les mostrara sus álbumes fotográficos, les contara el contexto y las anécdotas. Fíjate, anécdotas. A partir de entonces descubrieron que espacio, han intervenido en la conformación de su identidad personal. Leyes sociales, ambiciones infantiles, historias compartidas, políticas públicas. Historias compartidas, ¿verdad? Historias compartidas. Y de hecho, si te das cuenta, en las 4 opciones no repite algo así como los que estamos mencionando ahorita, de tradiciones y costumbres, grupos de pertenencia, instituciones sociales y políticas, no. Entonces, es historias compartidas porque, mira, ahí dice que les contara el contexto y las anécdotas, ¿sí? Y una anécdota es una historia compartida. Bueno, estaban hablando de álbumes fotográficos y bueno, obviamente eso también forma parte de su identidad, ¿no? Su familia, su historia. Bien, y ya por último tenemos instituciones sociales y políticas, pues igual, lo mismo. Este de hecho yo lo metería en grupos de pertenencia, pues si tú perteneces a una institución social o política, pues eso también forma parte de tu identidad. Recuerda que al final del día la identidad es todo aquello que te conforma, que características tuyas, ajá, son meramente tuyas. Puede haber personas con una identidad parecida, pero nunca va a ser igual. ¿De acuerdo? Espero que estos temas te hayan quedado lo suficientemente claros. Si tienes alguna duda, déjame en los comentarios. Y si no, nos vemos.